De nuevo, buenas tardes a todos y todas los que más adelante, los que ahora estén viendo esta clase o más adelante vayan a ver este video. Entonces vamos a dar continuidad con el tema que veníamos trabajando sobre problemas de aprendizaje de la lectura. Habíamos dicho que los problemas de aprendizaje de la lectura, dependiendo de la cultura, dependiendo de diferentes factores socioeconómicos y demás, son bastante típicos en la sociedad. Y se pueden presentar en diferentes grados. Esto no implica que las personas que tengan problemas para aprender a leer vayan a tener necesariamente fracaso en su vida, ¿no? Entonces hay personas que son bastante famosas, que han sido muy exitosas en su vida y han tenido o siguen teniendo problemas al momento de leer, ¿sí? Entonces, se calcula que cerca de entre el 5 al 10% de la población puede llegar a tener problemas de aprendizaje de la lectura y una buena parte de ellos pueden ser diagnosticados con dislexia. ¿Sí? Bueno, entonces, necesito... ¿Quién me está pidiendo esto? No. Bien, entonces, hay diferentes tipos de dislexias o trastorno de aprendizaje de la lectura. ¿Sí? Y habíamos hablado que en las diferentes clasificaciones siempre vamos a encontrar como 2 o 3 grandes familias. Una que tiene un fuerte componente fonológico, donde las disfunciones son centrales fonológicas, puede ser que sean únicamente fonológicas o que sea el trastorno fonológico sea el más relevante, ¿sí? El más central. Otras que tienen una centralidad mucho más hacia las alteraciones léxicas, en la que tendríamos más fallas en el momento de reconocer las palabras, ¿no? Las fonológicas se harían fallas principalmente para percibir o discriminar los sonidos, en las léxicas serían fallas para reconocer las palabras. En alguna literatura a las fonológicas las llaman subléxicas, ¿sí? Y habría un grupo de dislexias que tendrían un grado variable de alteraciones tanto fonológicas como léxicas y de otro tipo, ¿no? Estas mixtas o profundas serían un poco más complejas, diversas y con peores pronósticos, ¿eh? Las de mejores pronósticos serían aquellas fonológicas o léxicas y donde los síntomas son mucho más discretos y delimitados, ¿sí? Porque tú fácilmente son rehabilitables y se pueden usar otros procesos para generar la compensación, mientras que en las dislexias que tienen una gran cantidad de problemas adicionales, pues también hay alteraciones del neurodesarrollo mucho más globales y por lo general se dificulta la compensación, ¿sí? Por lo general, cuando son solamente fonológicas o léxicas, el nivel cognitivo, el CI, tiende a estar en el rango normal o por encima incluso del normal. ¿Sí? En cambio, en las mixtas o profundas, por lo general el CI suele ser bajo, ¿vale? Listo, entonces habíamos visto, entonces, bueno, hay muchos modelos de clasificación, pero casi todos coinciden en esas 3 categorías. ¿Sí? Bien, cuando vamos a diagnosticar una dislexia o un trastorno específico para el aprendizaje de la lectura, ¿sí? Debemos siempre tener en cuenta que haya alteraciones en las habilidades de lectura, que el coeficiente intelectual sea normal y que se esté interfiriendo con la vida diaria. ¿Sí? Hemos visto que hay factores biológicos principalmente asociados con el neurodesarrollo de estas estructuras cerebrales, de algunos componentes perisilvianos del lóbulo temporal y el lóbulo frontal, que generan principalmente alteraciones de tipo fonológicas, alteraciones, se han visto también alteraciones de migración o conectividad o conectomas en el lóbulo parietal, principalmente el giro angular, que principalmente están asociadas con la conversión fonológica hacia el léxico, ¿sí? Para la integración multisensorial. Alteraciones también se han visto en el cuerpo calloso que dificultarían un poco la interconectividad entre los hemisferios y la velocidad en el procesamiento, y también se han reportado alteraciones de tipo cerebelosas que estarían asociadas con una deficiencia de la automatización. ¿Sí? Como se dan cuenta,
dado que no hay, en las dislexias no hay una única causa, sino diversas causas, no hay un único perfil, sino diversos perfiles, entonces tenemos una gran variedad de correlatos neuronales, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener diversidad también funcional. Entonces hay que tener en cuenta que la dislexia no es una sola cosa, es como una gran familia de problemas para leer que pueden tener diferentes alteraciones neurobiológicas y también, por ejemplo, diferentes perfiles neuropsicológicos. ¿Sí? Bien, casi todo es generado por una migración atípica principalmente o por problemas de mielinización y de conectividad. ¿Sí? Para explicar las diferentes fallas en el momento de leer, pues, se han propuesto algunas teorías. ¿Sí? Entonces tenemos como qué pena, cierro este correo para que nos lleguen estos mensajes. Listo. Entonces, tenemos la teoría del déficit fonológico cortical, que entonces aquí nos hablaría que hay una falla para la codificación de fonemas, que también estaría compuesta por una falla o por problemas para la percepción de ritmos o de sonidos rítmicos, o sea, para discriminar frecuencias de sonidos, ¿sí? Y por lo general esta va acompañada por alteraciones morfológicas perisilvianas, es decir, alrededor de la cisura de Silvio. ¿Sí? Muchas de estas pueden ir acompañadas de síndromes neurológicos blandos y además también, por ejemplo, también de epilepsias, ya que las estructuras que están alrededor de la cisura de Silvio son las más sensibles a las desórdenes de migración que conllevan también a epilepsias del lóbulo temporal medial. ¿Sí? Entonces, son como comorbilidades que se suelen presentar en el neurodesarrollo. ¿Sí? Bien, hemos hablado pues que estas personas van a tener problemas para repetir sílabas, para discriminar sílabas similares o sonidos o fonemas similares, van a tener problemas para leer palabras largas, palabras desconocidas, van a tener para repetir rimas, ¿sí? Hicimos varios jueguitos de esos, secuencias de tonos, miren que muchos, incluso de estas habilidades son anteriores a la adquisición de la lectura, entonces se pueden comenzar a observar en niños prelectores, ¿sí? Y lo que les decía, áreas perisilvianas, ¿sí? El giro temporal superior, áreas alrededor de la cisura de Rolando también, por ejemplo, las áreas asociadas con el área de Broca, estarían bastante. Y pues el conectoma, que básicamente se a través del fascículo arqueado y la longitudinal superior. ¿Sí? Son las que suelen estar desorganizados. Entonces hay varios modelos que insisten en que este explicaría propiamente las dislexias de tipo fonológico, que muchas de ellas también generan disgrafías, que por lo general son disgrafías que llevan a problemas ortográficos o desortografías fonológicas. ¿Sí? Entonces es lo que se resume en esta tablita, ¿no? Alteraciones perisilvianas que conllevan a una alteración en el módulo de procesamiento fonológico que genera alteraciones de memoria de trabajo fonoarticulatoria, conservando la memoria de trabajo visoespacial y episódica, y donde habríamos pues déficit de lectura, básicamente lo que les digo, ¿sí? Y en esta lectura ellos hablan de unos jueguitos que se verían alterados, que son los jueguitos de esto donde tú le tienes que agregar una última sílaba a las palabras, como por ejemplo Sipiri, Lili, bueno, yo nunca fui bueno para jugar eso, ¿sí? Pero muchos lo jugaban en el colegio, que se inventaban como un lenguaje nuevo, cambiando la última sílaba por una I o por, ¿sí? Yo imagino, o por bueno, algo así similar. Entonces, ¿me entienden, cierto? ¿A qué juego me refiero? Este sería el juego de TIC. ¿No? Sí, Eh, ese no sí, posee, algo así, algo así. eso. Sí, 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 es que yo siempre fui malísimo porque también tengo problemitas ahí de percepción fonológica, ¿no? Entonces siempre me costó también eso. Pero son juegos en los que tú siempre terminas al final, cambias por ejemplo todas las vocales por una única vocal o al final que termine una única sílaba y nadie lo entiende sino los que se entrenan en eso, ¿no? Bueno, esos eran juegos típicos del colegio. Y de los papás.
Necesitaban Dime. hablar cosas y de los papás cuando necesitaban hablar cosas en secreto para que los chicos no entendieran. ¿En serio? Yo nunca, no sabía. No, Uy, algo así. Ah, mire bien, no sé. Uno aprende muchas cosas cotidianamente. Y entonces, ¿cómo se entrenan las dislexias cuyo trastorno central es fonológico? A través principalmente de entrenar la conciencia fonológica y ejercicios de discriminación fonológica, ¿sí? Entonces acá muchas TEOs, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogas y educadores especiales trabajan muy bien ese tipo de problemas. Ahora hacemos algunos ejercicios, de pronto, a ver qué nos sale. ¿Vale? A partir de estas habilidades de discriminación fonológica se desarrolla una meta habilidad o una habilidad ejecutiva o una habilidad metacognitiva para la percepción y la discriminación fonológica llamada conciencia fonológica, que consiste en saber cómo suenan los fonemas o saber cómo suenan las sílabas. ¿Sí? Eso ya implica procesos de un nivel mucho más elaborado, mayor memoria de trabajo, mayor procesamiento y implica tener de base una adecuada discriminación fonológica, ¿no? O sea, discriminar y producir adecuadamente fonemas aumenta la probabilidad de que tengas una buena conciencia fonológica, ¿sí? Y gran parte del éxito en la lectura y en la escritura, no en las primeras formas de lectura y escritura, sino más adelante, cuando aprendes principalmente las reglas de acentuación, por ejemplo, o las reglas de cómo se escriben ciertas palabras, implican trabajar la conciencia fonológica, ¿sí? Esa es una teoría que explicaría la mayor cantidad de casos de dislexia. ¿Sí? Otra gran cantidad de casos de dislexia, por ejemplo, los léxicos, podrían estar, o algunos que son mixtos, hablan del déficit magnocelular. En algún momento hablamos nosotros, cuando vimos percepción, de la teoría de la ruta magno y la ruta parvo, ¿no? Magnocelular, parvocelular, y hemos dicho que la magnocelular era muy importante para el procesamiento perceptual rápido, ¿no? Para reconocer rápidamente el movimiento, los cambios de movimiento y algunas formas cotidianas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto cuando ocurre, cuando los que tratan de apoyarse en esta teoría? Y es que muchos niños tendrían también dificultades, por ejemplo, para controlar los movimientos oculares. Esto también podría llevar a fallas atencionales para cambiar el foco atencional. Si tú no puedes desplazar o cambiar adecuadamente el foco atencional, pues vas a tener problemas, por ejemplo, para cambiar el renglón, para fijar los puntos de una palabra a otra. Gran parte de discriminar una forma implica cambiar el foco, el punto de mirada, foco de la mirada, de una palabra o de un grupo de palabras a las otras. Eso implica leer mucho más rápido también, ¿no? Esos son los principios de aprendizaje de lectura rápida. Entonces, cuando esto no se logra adecuadamente, podría ser que hay fallos en la organización de la ruta magnocelular, que principalmente es un poco más giroangular y estos componentes más parietales superiores, un poco más derechos que izquierdos en muchas personas, que serían muy importantes para controlar hacia dónde ves y cómo estás viendo. ¿Sí? En estas personas muchas veces hay poca sensibilidad para discriminar contrastes, por ejemplo, de colores o de tonos, también de contrastes entre tonos auditivos. Por lo general, no es solamente visual, sino la llaman la teoría pan-magnocelular, algunos, o pansensorial, es decir, que implica todo, no solamente un sentido. Fallas de discriminación de frecuencias, problemas para discriminar fuentes sonoras, que esto también se puede ensayar, explorar rápidamente, por ejemplo, con los niños. Tú les pide que cierren los ojos y puede hacer sonidos que vengan de diferentes fuentes sonoras, de derecha, izquierda, al frente, atrás, arriba, abajo, y que digan de dónde viene la fuente del sonido. ¿Sí? Y si identifican el sonido, pero no saben muy bien de dónde viene o si el sonido está cambiando de posición, ¿sí? Entonces es porque pueden haber problemas para el procesamiento
magnocelular o para este tipo de procesamiento perceptual, ¿sí? Esto explicaría en buena medida muchos de los trastornos de la ruta léxica, ¿sí? Además también de alteraciones en la corriente ventral que pueden impactar el cajón de letras, ¿sí? Entonces, si impacta el cajón de letras, habría básicamente una agnosia o una disgnosia para letras y para palabras, pero si impacta la ruta magnocelular, habrían problemas para cambiar el foco visual, ¿no? Entonces, habrían dos grupos también de alteraciones léxicas que podrían ser discriminables a través de estudios neurológicos y, digo, neuropsicológicos y neurocientíficos, ¿sí? Aquí estarían un poco los modelos, uno centrado en el déficit fonológico y otro centrado en el déficit magnocelular, ¿sí? Este es un poco el modelo. Es aquí lo mismo. Entonces, cuando los déficits están centrados, por ejemplo, en estructuras perisilvianas, vamos a tener problemas de reconocimiento, conciencia fonológica, ¿sí? Y tendríamos principalmente este tipo de alteraciones conductuales. ¿Sí? Por una memoria atencional para dígitos más pequeña, ¿sí? Y una lentitud en la denominación, bueno. Mientras que cuando las alteraciones son más en las rutas magnocelulares, ya sean talámicas o en las proyecciones, tendríamos más una pobre discriminación de frecuencias, problemas para la detección de movimientos, bueno, y como, estos son como eh, alteraciones en la producción de ciertos sonidos, eso ya es en la vocalización. Bien. La teoría del déficit cerebelar o de automatización. Esta entonces ya tendríamos la tercera teoría, sería que el cerebelo, recuerden que y las rutas de los ganglios basales, extrapiramidales, son muy importantes para aprender a movernos, para esa memoria implícita, ¿se acuerdan? La memoria procedimental, ¿sí? Entonces, cuando hay fallas en esas rutas de aprender a mover, a aprender a hacer cosas, es decir, saber hacer cosas, entonces tendríamos fallas de automatización. Recuerden siempre ustedes que el cerebelo va a ser una estructura muy, muy importante para las funciones ejecutivas y para la automatización y la liberación de recursos. Entonces, cuando falla la automatización, lo que tendríamos es fallas atencionales porque se sobrecargan los procesos cognitivos al dedicar demasiados recursos atencionales a la lectura, al cómo se está leyendo. Algo que se debería automatizar, ¿no? Se deben automatizar los movimientos de los ojos, se debe automatizar los movimientos de la boca si se leen en voz alta, los movimientos de la cabeza para desplazarse sobre la hoja, ¿sí? Si se apoya con el dedo, los movimientos de los dedos, entonces, y los mecanismos de conversión grafema-fonema, por ejemplo, también se deben automatizar. Si esas automatizaciones fallan, entonces vamos a tener una lectura lenta con pobre análisis semántico y con bastantes fallas, ¿sí? Entonces aquí también nos muestran este modelo, por ejemplo, fallas de automatización también implicarían que hayan tanto errores fonológicos como errores de memoria de trabajo, como errores de velocidad de pensamiento paradisíquico y diferentes déficits en los aprendices, ¿no? Entonces vamos a tener también fallas para escribir, fallas, por ejemplo, síndromes neurológicos blandos como alteraciones propioceptivas, alteraciones para, por ejemplo, mantenerse en un pie, para saltar de un pie a otro, para mantener el equilibrio cuando se cierran los ojos, ¿sí? Entonces, esto me va a explicar también la falla de automatización, una variedad de alteraciones. Entonces, miren que también muchas de las dislexias más complicadas que tienen serias fallas ejecutivas, más no perceptuales ni fonológicas, van a ser explicadas en gran medida por déficit de automatización que son debidos a alteraciones cerebelosas o en las vías extrapiramidales, ¿sí? Suelen también ocurrir problemas de tono muscular,
muy probablemente irán acompañados de discalculias y disgrafías, ¿sí? Y un CI más o menos más bajo. ¿Sí? Entonces aquí, de nuevo lo mismo, ¿no? Déficit cerebelar, que conlleva a problemas motores, que se reflejan en problemas de escritura, que es el tema que nos convoca hoy. Déficits cerebelares también pueden llevar a problemas de articulación, que conllevan alteraciones en el procesamiento fonoarticulatorio, y déficits en la lectura, o deficiencias, y deficiencias de aprendizaje por fallas de automatización, lo que va a llevar a problemas de letreo. Sí, de acuerdo a este modelo. Bien, y en este libro, es uno de los libros que yo les dejé ahí, que me encontré esta semana, es muy interesante y hacen bastante énfasis que, que una de las fallas más consistentes que se han encontrado recientemente en las dislexias son las alteraciones cerebelosas, ¿sí? Y esto podría explicar por qué muchos de los niños prematuros o con problemas durante el desarrollo en los primeros meses postnatales o perinatales generan alteraciones del aprendizaje, ¿sí? O problemas del aprendizaje. Y principalmente podrían estar relacionados con la comunicación cerebro-cerebelo. ¿Sí? Bien, y esto sería un poco cómo se comenzarían a desarrollar estas conexiones cerebelo-cerebelosas, cerebelo-cerebrales, digo, a través de los primeros años de la vida hasta, pues, esto sería en la infancia, esto ya sería en la niñez temprana y esto ya sería en la niñez intermedia, ¿sí? Y cómo se van adquiriendo las diferentes habilidades de acuerdo a los circuitos que está generando el cerebelo con áreas límbicas y con corteza prefrontal y con corteza motora, ¿sí? Vale, entonces, ahora sí, menos es lo que ya hemos visto, entonces. Por lo tanto, en muchos casos de dislexias, no en todos, pero en muchos, principalmente en los que son más graves, es típico encontrar también estas alteraciones, ¿sí? Algunas de estas. En los casos más leves, es típico encontrar solamente alteraciones fonoarticulatorias, más lingüísticas. En los casos más, luego seguiríamos como los medios, serían con alteraciones un poco más léxicas, y los más graves tendrían varias alteraciones cognitivas. Por ejemplo, signos neurológicos blandos, que yo creo que ustedes los vieron en los módulos de neurodesarrollo, ¿sí? Problemas de lateralidad, problemas de tono muscular, problemas de coordinación motora, de control motor, de control de esfínteres, ¿sí? De sueño, de atencionales, de extinción, por ejemplo, entre el de percepción, que es, por ejemplo, de cambio de foco atencional, ¿sí? En la orientación atencional, todo esto serían signos neurológicos blandos, ¿sí? Fallas en la orientación espacial, ¿sí? También entonces, por ejemplo, tenemos niños que muchas veces se les dificulta discriminar derecha de izquierda, ¿sí? No solamente verbalmente, sino que también implícitamente se les dificulta saber hacia dónde cómo tienen que ubicarse, entonces se pierden fácilmente en el colegio, o no ubican fácilmente los elementos, o les cuesta mucho más aprender dónde están los elementos, por ejemplo, en la mesa, ¿sí? Fallas en el control motor grueso y fino, les había contado ya un poco de eso. Entonces, por ejemplo, también tenemos hipotonías, hipertonías, problemas de coordinación motora, problemas para hacer aprendizajes motores. Entonces, por ejemplo, jueguitos con las manos o jueguitos con los pies para cruzar los pies, para caminar hacia adelante, caminar hacia atrás, saltar, caminar en una línea, cambiar un pie, ¿sí? Serie 4, bueno, cositas de esas. Alteraciones, bueno, ya, dificultades para automatizar movimientos, ya le hemos hablado. Bradisiquia es pensamiento lento. Entonces, cuando se les dice que produzcan una respuesta rápida, puede ser que se demoren un poco más. Alteraciones de memoria de trabajo. Nistagmos tienen que ver con movimientos involuntarios de los ojos, tics en los ojos. Fallas articulatorias también pueden aparecer, dispraxias orofaciales, disartrias, y síntomas extrapiramidales como tics. ¿Vale? Entonces, esto suele también
ir acompañados de las dislexias más complicadas y por lo general también estas van acompañadas de disgrafías. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bien. Esto era parte ya lo que les quedó para el taller, ¿cierto? Y hemos dicho entonces que siempre que ustedes vayan a evaluar o revisen una evaluación o participen en una evaluación de un trastorno de lectura, deben evaluarse estos 4 niveles. La precisión o paralexias, la velocidad, la comprensión y la fluidez. ¿Sí? Y entonces acá tendremos, de acuerdo al libro de Ardila y Ostrowski, bueno, y Rosselli, digo, un modelo, una sugerencia de posibles errores en la lectura. Errores fonológicos, semánticos, ¿sí? Derivacionales, visuales, literales, omisiones, adiciones. Bien. Y para eso ya habíamos hecho el taller, ¿cierto? ¿Cómo les fue con esa parte del taller? Pues bien, profe, pues, sin embargo es de practicar, ¿no? Porque este de visual, cuando tú ¿Vieron escribías las? en la... Yo les Sí, hice retroalimentación, ¿la pudieron sí, revisar? sí, Ah, bueno. señor. Pero sí, es de practicar, pero tuvieron dificultades, les pareció interesante el ejercicio. Muy ¿Qué me pueden chévere. decir? El ejercicio muy chévere, te hace pensar. Por eso te digo que es de entrenamiento. Que cuando colocabas camión y comino, uno decía, Claro, ¿es visual o es porque omite o sustituye o cambia? claro. Y muchas veces, ten en cuenta que muchas de esas categorías no son completamente excluyentes unas de otras, ¿no? Muchos errores pueden ser categorizados en diferentes familias y pueden comprometer, dependiendo de otros errores, alguna de las dos rutas, ¿no? O sea, solamente con un error de esto yo no puedo decir cuál la vía afectada únicamente, ¿no? Entonces hay algunos que son más simples, por ejemplo acá, firme de forma. Aquí es más probable que se esté cambiando un fonema, ¿sí? Que la forma de la palabra. O sea, que sea un problema más de discriminación fonológica que un problema de discriminación léxica, ¿sí? Y por lo tanto, cuando el error es más de tipo fonológico, esperaríamos que la vía que suele estar afectada sería un poco más la fonológica, ¿cierto? ¿Sí es claro? Sí, señor. Este Sí, también, señor. Sí, señor. acá tenemos un problema semántico, porque se Semana. cambia por una categoría, y aquí uno solamente con esto no podríamos saber si es vía fonológica o vía léxica. Probablemente las dos estén teniendo problemas, ¿no? Porque si la vía léxica está alterada, como de hecho está cambiando la palabra, ¿cierto? Ajá. Debería apoyarse en la fonológica, pero no se está apoyando en la fonológica. ¿Sí? Se- Sí. entonces, ahí es un poco más incierto. Entonces, de hecho, la fonológica no está funcionando porque no está produciendo fonemas, ¿cierto? Y no estamos seguros si la léxica tiene problemas porque de todas maneras reconoció la palabra. ¿Cómo sabemos que la reconoció? Pues porque la cambió por una categoría similar y no por otra categoría semántica. ¿Sí? Como por ejemplo que acá sí la cambió por otra categoría semántica. ¿Sí? Bien. Aquí comíamos, digo, por comimos, ¿cierto? Está la misma raíz, entonces sería un error derivacional, ¿cierto? Y por lo general los Profe, yo errores tengo ahí una pregunta. Dime, Ahí también podría ser omisión de la A. dime. Ahí también podría ser la omisión de la A. Podría ser, sí, sí. Y podría haber también, pero acá hay un acento, ¿no? Entonces no solamente se omite la A, pero
también se cambia el acento, no se lee el acento. Entonces podría, si se omite la A, bueno, ya, si se omite la A o si se cambia, no, sí. Entonces, si se omite la A, tendríamos que lo que está fallando es más el componente léxico, ¿cierto? Sí. Pero si lo que hace es omitir el acento y hacer el error derivacional, lo que estaría fallando es la ruta fonológica. Porque no la está usando. ¿Sí me hago entender? Profe, también estaría asociado a que... Entonces, lo mismo. También estaría asociado a... Dime. Entonces, miren que solamente con este ejemplo no podemos saber exactamente lo mismo, qué ruta es la que está siendo afectada. Entonces ya depende de otros errores o de otros ejercicios que yo haya hecho, ¿sí? O sea, en principio, al ser un error derivacional, uno pensaría que el error es más léxico. Pero dado a que también hay cambios, o sea, no está usando la ruta fonológica adecuadamente, puede ser que haya algún problema fonológico. ¿Sí me hago entender? O sea que ahí también es fono y léxica. Podría ser, dependiendo de otros errores. Acá, camelar y calamar. Entonces aquí sí es inventarse una palabra. Entonces aquí, ¿qué está fallando? Esta sí es claramente un error fonológico, donde lo que está fallando es la ruta fonológica. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque se usó la léxica y la léxica funcionó bien. ¿Cómo sé que la léxica funcionó bien? Porque de una no palabra se inventó una palabra. Eso sí es un error típico. Cuando de una no palabra se inventa una palabra, la léxica está bien y lo que falló fue la fonológica. ¿Sí? Bien. Y así podríamos seguir haciendo análisis. No los voy a hacer todos porque esto también es mucho más fonológico. ¿Sí? Fonológico, este es mucho más léxico. Bueno. Y esto sí era claramente un caso de alteraciones, el de arriba era fonológico y este era mucho más, con alteraciones léxicas, ¿sí? Y vieron el caso. Ese era un poquito la tabla. Esto es para que lo sigan como trabajando más adelante, para automatizar. Alteraciones cognitivas que podemos encontrar, pues pueden haber una gran cantidad de alteraciones en las dislexias, de percepción y conciencia fonológica, trastornos diferentes del lenguaje, ¿sí? Problemas de reconocimiento de objetos, problemas de reconocimiento facial. Todo esto puede llegar a ocurrir o a ser detectado a través de una evaluación neuropsicológica. ¿Sí? Por eso es que necesitamos la evaluación neuropsicológica. La evaluación clínica no basta. Necesitamos una evaluación que me pueda discriminar cómo están las diferentes funciones cognitivas para ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y acá, pues bueno, entonces aquí eran, cuando falla la ruta visual o léxica, pues es lo que tenemos, un uso de la ruta fonológica, ¿no? Eso es lo que a ratos confunde, porque cuando falla una ruta, entonces se usa la otra para compensar, ¿no? Entonces, típico de las alteraciones fonológicas, tenemos lectura silábica, alteraciones léxicas, lectura más silábica, lenta, con baja comprensión, ¿sí? Con inatención a componentes léxicos, gramaticales, porque está usando muchos recursos para convertir fonema por fonema, grafema por grafema hacia un fonema, hacia cada fonema, y errores en la lectura de palabras irregulares. ¿Sí? Entonces, palabras que, entonces, por ejemplo, guerra. ¿Por qué? Porque esto no se lee como suena. ¿Cierto? Entonces, el niño leerá güera, guerra, en lugar de guerra. Guerra. ¿Se han visto niños que leen así?
O quitan la U, profe, gerra. Gerra. Pero si quitan la U, entonces están haciendo una omisión. Bueno, hay que ver si es que están usando mal la ruta fonoléxica o el problema es fonológico, ¿sí? Porque está omitiendo un fonema, ¿sí? Estos errores son más típicos del inglés que del español. Porque la lectura en inglés es opaca, recuerden, en la conversión grafema-fonema. También van a haber varias dificultades para distinguir la semántica de las palabras homófonas, hola y hola, o vaca y vaca. Y pueden llegar a leer palabras o a pegarlas o separarlas inadecuadamente, ¿no? Cuando se leen o cuando se escriben. Profe, estás compartiendo el taller y no la presentación. Ay, qué pena. Yo juraba que les estaba compartiendo la pantalla que estaba viendo. Por Dios, ahora acá. Menos mal ustedes se dan cuenta de mis limitaciones atencionales. Listo, entonces aquí les estoy mostrando, ¿no? Pero bueno, muy bien porque sin ver la presentación me iban entendiendo. Entonces falla la ruta visual porque no accede al letterbox, al almacén de palabras, y entonces usa la ruta fonológica que lleva a estas distorsiones. Esto también puede ocurrir para la escritura, ¿sí? Y esto generará entonces una escritura con alteraciones disortográficas, principalmente de este tipo también, ¿no? De alterar, de cambiar la forma de las palabras o cambiar o escribir, por ejemplo, también esto, tipo de cosas, cambiar, por ejemplo, la G por la J, porque suenan igual, pero se ven diferente. ¿Sí? ¿Cómo sabes tú que jirafa se escribe con J y no con G? Por el sonido. ¿Por el sonido? Por el recuerdo que tengo de la palabra, de cómo se escribe. O sea, y ese recuerdo es almacén de palabras. Palabras. Y si el almacén de palabras no está funcionando bien, pues vas a tener serios problemas y vas a confundir la jirafa con la jirafa, ¿cierto? Sí. O sea, con G y con J. Bien. Y lo puedes escribir también así. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando falla la ruta fonológica? Entonces, lo que no podemos es deletrear o hacer la conversión grafema por fonema, ¿sí? Y podemos tener ese tipo de errores fonológicos, cara por capa, cala, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Usar la ruta léxica. Y vamos a tener problemas con palabras largas, con palabras nuevas, con palabras de otros idiomas, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, confusión camino por canino. Los derivativos que vimos hace un momento. O las lexicalizaciones. Por ejemplo, para leer esto tuve que usar mi ruta léxica fonológica. Fonológica. ¿Qué es lo que dice acá? ¿En dónde? Lexicalizaciones. Lexicalizaciones. Más rápido. Lexicalizaciones. Ah, sí. Se complica un poco porque tengo que usar la ruta fonológica, ¿cierto? Ajá. Y si yo tengo dificultades para leer, para convertir los fonemas por los grafemas, por el sonido, ¿sí? Entonces, aquí me voy a trabar eso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, algunos correlatos neurobiológicos, entonces, lo que proponen es que en muchas dislexias pueden haber fallas
por ejemplo, en una gran cantidad en el giro angular o en la corriente ventral que llevarán a la mayoría de las alteraciones disléxicas, ¿sí? Y lo que se suele observar es una hiperactividad anterior, principalmente prefrontal. Esta hiperactividad anterior lo que estaría demostrando es que hay un exceso de atención y de procesamiento a la lectura. O sea, falta también de automatización, ¿sí? Por las alteraciones posteriores. Entonces, este es como como el modelo que más estándar, ¿no? Sobre la dislexia. Es un poquito ya, doctor, esto es lo mismo, ¿no? Y muchos de ellos lo que dicen es que los disléxicos, entonces tendríamos como dos grupos grandes de disléxicos también, además de los tipos de ahora. Unos que son funcionales y unos que no son funcionales. Los que logran ser funcionales, lo que se ha visto es que logran compensar usando otros componentes cerebrales, otras redes, por ejemplo, del hemisferio derecho, ¿sí? Anteriores, ¿sí? Otras redes. Entonces, que recableando su cerebro logran compensar las deficiencias tempranas. Y esto principalmente lo vemos en estrategias de lectura para disminuir la influencia de las deficiencias, ya sean léxicas o fonológicas que tienen. ¿Vale? Y pues hay muchos estudios que van hacia allá. La mayoría de estos estudios van hacia este punto que yo les digo, ¿no? Entonces, algunos hablan de cuáles serían los genes que estarían involucrados más en este tipo en las alteraciones en el neurodesarrollo que podrían conllevar a las dislexias. Entonces acá estarían como un grupo de genes, ¿sí? Y las posibles alteraciones con las que pueden estar asociadas. Esto pues se ve que también pueden haber similitudes con otros idiomas, pero van a haber algunas diferencias de acuerdo al tipo de escritura, ¿sí? Ya habíamos hablado de la especialización o la correlación que había con el reconocimiento de caras, que si hay alteraciones de reconocimiento de caras, suelen haber alteraciones en el reconocimiento de palabras, y bueno, esto nos va a hacer énfasis en esto, ¿no? Conectividad, bueno, son varios estudios sobre dislexia, no voy a entrar en cada uno porque no tenemos tanto tiempo. Y hacia el final lo que nos dice es que, o lo que está en la presentación es que hay hay unos periodos en los cuales es importante detectar cuando hay posibles alteraciones en las habilidades fundamentales para la dislexia o en los antecedentes que vimos al principio de la lectura. Qué pena. O sea, en los factores de riesgo. Si tenemos problemas de denominación, problemas de seguimiento de sonidos, de ubicación de sonidos, de reconocimiento de caras, de reconocimiento de formas, de motricidad, de tono muscular, hay que generar estrategias preventivas para disminuir la probabilidad de que se presente una dislexia, ¿sí? Aún así, cuando se genera intervención digamos, en los 10 primeros años de vida, se logra generar bastante mejoría, ¿sí? Bueno, esto es un modelito como cómo diagnosticar una dislexia, ¿no? Entonces, paso número 1, lo primero que tenemos que hacer es el criterio de exclusión, ¿no? Entonces, primero, el niño ha tenido suficiente oportunidad de aprender a leer en español, el niño tiene retardo mental, trastornos del espectro autista u otros trastornos, o tiene una alteración neurológica o genética. Si uno contesta sí a cualquiera de estas, entonces ya no es dislexia, ya no se puede diagnosticar dislexia, ¿no? Si tú contestas sí a cualquiera, porque recuerden que tiene que ser excluyente con otras causas. ¿Sí? O sea, si viene de una comunidad indígena, por ejemplo, o no ha estado en el colegio, o tuvo un daño craneoencefálico, o tiene una alteración como síndrome de Down, ya no se puede diagnosticar dislexia. ¿Sí? 2. Debemos evaluar a través de pruebas estandarizadas el coeficiente intelectual. ¿Sí? Entonces, si tiene un CI
Acá dice 91, pero acá de verdad debería ser como 80. Si el coeficiente intelectual es normal, puedo pasar al paso 3. Si el coeficiente intelectual está por debajo de lo normal, por debajo de 85, no puedo diagnosticar dislexia. ¿Sí? O ningún problema de aprendizaje, si está por debajo de 85. Si está por encima de 85 y hay alteraciones específicas en la lectura, que sería el paso 3, entonces medir las habilidades de lectura, que si hay alteraciones de lectura, entonces doy un diagnóstico de dislexia. ¿Sí? Y bueno, dependiendo del perfil, no se puede establecer una rehabilitación, un entrenamiento o una intervención universal y única para todos los casos de diagnóstico de dislexia o de trastorno de aprendizaje. Las intervenciones deben ser ajustadas para cada caso o al menos para grupos de casos similares, ¿sí? Ya que algunos tendrán más alteraciones fonológicas, otros perceptuales, otros de automatización, otros motrices, otros de memoria de trabajo, otros de funciones ejecutivas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál es el perfil cognitivo, se genera la estrategia de intervención, ¿sí? Enfocada a aquellos puntos donde hay alteraciones en el desarrollo, ¿no? Ya sea a la memoria de trabajo, a las funciones ejecutivas, a la conciencia fonológica, al análisis léxico, al análisis semántico. Entonces, tareas para rehabilitar cada una de estas, que más adelante les van a aprender, ¿no? Lo típico, si lo que tenemos son errores fonológicos, se pueden hacer tareas como estas. Es, por ejemplo, que tengan que organizar las palabras de acuerdo a con los fonemas desorganizados, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer aquí la organización. Esto es para generar, para fortalecer o para entrenar la conciencia fonológica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, man, sa, na, san, di, a, pomelo, papaya, guayaba. ¿Sí? ¿Ya las hicieron todas? Grosella, ciruela. Fácil, ¿cierto? No para todos. Hay personas que no logran repetir adecuadamente el fonema e integrarlos. Va a dificultar su memoria o va a saturar su memoria de trabajo. Pueden usarse también ejercicios como estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál de las que está abajo, estas palabras, o las palabras que denominan estos objetos, suena similar a esta, a la terminación de esta, ¿no? Lavadora. Entonces, ¿será quién? ¿Doña Dora que lava? ¿El jabón de lavar loza? ¿O lavar ropa? ¿O la retroscavadora? ¿Sí? Cositas así similares. Esta, por ejemplo. Esto ya que no tenga que ver con fonemas como tal, sino con sonidos. Entonces, para discriminación de sonidos similares. Entonces, ¿cuál de estos que están a la derecha suena igual o similar, o digo, no suena similar, suena diferente al que está en la izquierda, ¿no? Entonces, ustedes incluso pueden hacer cada uno el sonido, ¿no? ¿Cómo suena la olla pitadora, la olla express? ¿Cómo suena el globo? Entonces, todos son el secador. Entonces, todos tienen sonidos similares. ¿Cuál es el único que tiene un sonido diferente? El martillo, ¿cierto? Es este martillo hidráulico. Ta, 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 así. ¿Cuál suena? A ver, alguien que participe del grupo. ¿Quién quiere participar? Eso, ya se escuchó el carro. ¿Alguien? Bueno, dale, dale. A ver. No me dejen solo Tilín es haciendo... campana. Tilín, Sí. ¿cierto? Tilín, tilín. Uy, ya no me acuerdo cómo suena el cassette. A ver, digamos que tú lo tienes que rebobinar. Claro, esto no sirve con niños. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál sonará diferente? Clic, ¿Cuál? clic, clic, clic.
Es ¿Cuál sonará rock. diferente? El de las llaves. ¿Verdad? ¿Qué Ese piensan suena los rock. demás? El cassette, yo digo que el cassette. El cassette, sí. Claro, ahí el problema es que no todos los niños ya conocen un cassette, ¿no? Pero digamos que hay el cassette es como rebobinándolo, entonces tal vez el que suena diferente es el cassette. Este es más fácil. ¿Cuál suena acá diferente? Esto La suena como una campana. resaltadora. La campana. Sí, muy bien. Este, acá, un serrucho, una escoba barriendo hojas, un niño llorando, rompiendo, palmas, cremallera. Las palmas. Sí, El niño o tal llorando. vez el niño llorando. Y hay niños que lloran como el perruchito. No sé. Claro, el chavo llora como una campana. ¡Pi, pi! No. ¿Cuál de estos sonará diferente? A ver, el radio, unos señores hablando. Al radio, ¿cuál suena diferente al radio? Pito. ¿Cómo? Pito. Silbato. Sí. ¿Y acá? El avión. ¿El avión? Avión, sí. El avión. Entonces, ustedes incluso pueden tener grabaciones, pueden tener ahora como estos teclados que tienen sonidos, ¿cierto? Pueden tener aplicaciones donde tú lo primas y se escuche sonar, ¿sí? Páginas web donde tú lo primas y des clic y suenen. Por lo que ustedes tienen mejor memoria de trabajo y pueden simular sin hacerlo cada uno de estos sonidos, ¿no? Pero pues a niños pequeños les puede ser más difícil, necesitan escuchar los objetos o no conocen los objetos. ¿Sí? Esta también otra vez de organizar palabras. ¿Qué dice acá? Microondas. Microondas. Sí. Batidora. Cuchillo. Cuchillo. Batidora. Medidor. Frutero. Frutero. Ensaladora. Picadora. Ensaladera. Picar. Cafetera. Cafetera. Bien. Bien. ¿Listo? Bueno, no sé. Bien. Entonces, bueno, ustedes habían hecho varias preguntas. Yo respondí la mayor, pero habían como preguntas que volvían a caer en lo mismo, ¿no? O sea, que se repetían entre las preguntas que me hicieron. Por ejemplo, eran sobre el aprendizaje de lectura niños invidentes, qué pena. ¿Cómo hacían las personas invidentes para leer? ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes? Yo a algunos les respondí. Pues, profe, sabemos que está el sistema braille, pero no sé cómo ocurrirá eso en el cerebro a diferencia de nosotros. ¿Cómo será? No sé. ¿Cómo Pues será la ruta? con el tacto. Muy bien. ¿Ellos tendrán una ruta léxica? ¿Una ruta qué? Sí, yo creo que sí. Claro, también. Yo creo que ¿Cómo sí. conocen las palabras léxicas, las formas? Las reconocen por tacto. Entonces lo que hacemos es que se cambia la entrada. La entrada ya no es visual, sino que la entrada va a ser a través del tacto. Pero en últimas tiene que llevar hacia las áreas de reconocimiento, de formas. Entonces deberá haber el tacto tiene que ver con la corteza parietal primaria, ¿no? Y secundaria, con áreas somatosensoriales, el homúnculo somatosensorial, ¿sí? Entonces deberá haber una conexión desde la corteza parietal, ¿cierto? Hacia la corteza temporal y occipital inferior, y que vaya luego hacia el giro angular para hacer el acceso léxico semántico. ¿Sí? Entonces, ya no irá así, así, ¿cierto? Sino irá desde la parietal, conexiones hacia ventrales, como hacia el cajón de letras, ¿cierto? El cajón de letras y de palabras también funcionará, pero entonces el acceso será táctil, no visual, y luego también hacia giro angular para reconocimiento de acceso léxico semántico,
Y léxico semántico, pues ya tiene que ver con de qué estamos entendiendo. Y percepción fonológica igual, entonces la lectura braille lo que llevaría es a una conectividad entre el tacto y la audición. Entonces ya no haríamos conversión, la conversión grafema-fonema no sería entre una percepción visual y una percepción auditiva, sino entre una percepción táctil y una percepción auditiva, ¿sí? Fonológica. Tengan en cuenta que acá también cambia si es invidente congénito o si es invidente adquirido. ¿Sí? Si tienes limitaciones visuales tempranas, congénitas, entonces desde el inicio su lectura va a estar soportada, o sea, las dos rutas léxico-fonológica, a través de el tacto. ¿Sí? Pero sí y entonces el reconocimiento de formas y demás, y el espacio, va a ser con otras entradas sensoriales. Pero si es un invidente por un accidente, o sea, adquirido, una evidencia es adquirida, entonces tendrá su cajón de letras y todo el procesamiento de formas, de palabras y letras, visual, y lo que hace es aprender a hacer la traducción de una forma, de una señal táctil a una forma visual, ¿sí? Como que la lee y la visualiza. O sea, aquí pueden haber dos cambios, porque hay diferentes formas como en las personas invidentes esto puede funcionar. En algunas personas se exacerba los componentes visuales, a pesar de que hayan perdido la entrada sensorial, ¿sí? Y estas personas entonces comienzan a tener una muy buena imaginería visual, entonces ellas convertirían el tacto a una palabra vista y luego a una palabra oída, ¿sí? Pero en otras personas, y eso es por diferencias genéticas principalmente, se anula completamente la entrada, o sea, la falta de señales sensoriales hace que esas neuronas que antes procesaban, por ejemplo, el cajón de letras, al ya no volver a ver letras y palabras, entonces hace que ya no responda visualmente, entonces es como si nunca hubieran visto. ¿Sí? Profe, una preguntita. Profe, creo que yo fui la que hice la pregunta. No, creo no, yo fui la que hice la pregunta. Me hicieron como 4 personas. Ah, ok. Mira, profe, pero si la persona... Es sorda, era la otra pregunta. Sí, si esa persona tuvo en la lesión, bueno, y conozco una persona que le ocurrió, tuvo la lesión obviamente visual y también auditiva, ahí que fregado. ¿Pero congénita? No, profe, a través de una lesión. Más una lesión adquirida. Sí. No sé, es difícil porque hay que evaluar bien qué es lo que está alterado en esa persona. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que pasa? Esto está apoyado fuertemente y más en español, bueno, en muchos lenguajes, o sea, principalmente en el español y en inglés también, ¿no? Hay lenguajes, hay escrituras, mejor, hay escrituras que están fuertemente apoyadas en los sonidos del lenguaje, en los fonemas, ¿sí? Como el español, como el inglés, bueno, varias. Entre más cercana, entre más apoyada esté el sistema de escritura en los sonidos del lenguaje, cualquier alteración lingüística o en la percepción auditiva va a afectar en forma considerable las habilidades de lectura y escritura. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo perder o tener sordera de nacimiento o tener problemas auditivos cuando vas a leer chino o cuando vas a leer mandarín, lo que sea, o cuando vas a leer italiano o español o inglés. ¿Sí? Porque el sistema de escritura va a apoyarse en mayor o menor medida sobre el sonido. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso va a influir muchísimo. Entonces, en idiomas con latinos como el español, donde se depende tanto del sonido, del fonema para leer, ¿sí? Cualquier alteración auditiva sí puede llegar a alterar significativamente las habilidades de lectura.
principalmente, como lo vimos, de palabras raras, de nuevas palabras, de palabras largas, ¿sí? Novedosas. ¿Sí me hago entender? Y en el caso específico de la persona que me cuentas, yo creo que sería, no sé hasta qué alteraciones exactas tuvo, entonces ahí sí es importante hacer una evaluación neuropsicológica más precisa. O sea, es difícil hacer una generalización. Porque además no me imagino un accidente que genere al mismo tiempo daños centrales, visuales y auditivos. O sea, a menos de que sea algo muy masivo. Y si es algo muy masivo, pues va a generar una discapacidad muy profunda, cognitiva. ¿Sí? Va a generar una demencia casi. Entonces, no sé, pues ahí habría que ver bien el perfil neuropsicológico. ¿Sí? Y con respecto a ustedes, eso, la otra pregunta que hicieron mucho era con respecto a los sordos. Entonces, las personas sordas, que por lo general, que no, pues, no todas necesariamente son mudas, pero muchas sí, porque para hablar muchas veces, pues los monos sabrán más de esto que yo, pues tú necesitas la entrada sensorial auditiva para generar la articulación de los fonemas, ¿sí? Me imagino que hay técnicas para aprender a hablar aún teniendo problemas auditivos, y esas los fonoaudiólogos las conocen mejor que yo, ¿sí? Pero definitivamente, por ejemplo, para aprender a leer en español, sí necesitas tener ese acceso fonológico. Y cuando no lo tienes, puedes llegar a aprender a leer, pero no va a ser una lectura con las mismas características de comprensión que en las personas que no son sordos de nacimiento. ¿Sí? Siempre van a tener mayores desafíos, o personas con hipoacusia, o personas con limitaciones en la percepción fonológica. ¿Sí? Que esa era como la otra pregunta, que se hacía bastante. Entonces hay que tener cuidado, incluso pues ahora con los modelos de inclusión y demás, pues hay que tener esto en cuenta. A la hora de evaluar, a la hora de enseñar y a la hora de saber qué es lo que se pretende hacer.